están, amigo? Buenas noches. Ahora quiero hablar sobre la muerte. Mucha gente le tiene miedo y cuando atiendo pacientes y la gente te comenta sobre la muerte, siempre te dicen que es algo desconocido, que no saben cómo será, tienen miedo a cualquier dolor de pecho o cualquier problema que tienen en la respiración y tienen miedo a morir. Siempre la gente viene por ese tipo de problemas. En sí es un poquito el trastorno hipocondriaco que ya he mencionado en otro momento, pero ahora estoy hablando sobre la muerte en sí. Mucha gente refiere que tiene miedo a morir. Yo recuerdo que esta pregunta me la hicieron cuando tenía 18 años. Y cuando tenía 18 me dijeron, ¿y tú tienes miedo a la muerte? Y yo respondí que no tenía miedo a la muerte. Poco a poco fui desarrollando ese concepto y esa idea de manera muy personal, obviamente estudiando muchas cosas y leyendo también, no solamente meditando en aquello, ¿no? Sino también un poco reflexionando sobre las cosas que nos pasan, sobre las oportunidades que tenemos y lo que pasa cuando morimos. Bien, es muy sencillo, cuando morimos simplemente ya no estamos en este mundo y como dice mucha gente pasamos una mejor vida. Si creemos en Dios, pues nos iremos al cielo, nos iremos al infierno, nos iremos al purgatorio, ¿no? Y si no creemos en Dios, bueno, ¿a dónde iremos? De repente otra vez a ser parte de esta naturaleza, de este, como se podría decir, sistema, ¿no? Donde todos, bueno, llegamos a un día cuando morimos, pero nuestro cuerpo abandona esta tierra y, bueno, nuestra alma, no sé, supongo que volverá con Dios, otra vez si creemos en Dios y si no, se extinguirá. Es muy fácil responder esta pregunta cuando tú te das cuenta que para morir hay que nacer. Si entendemos que para morir hay que nacer, entonces morir es natural. No que quiera hablar de Dios, pero ya San Francisco de Asís le decía hermana muerte, ¿no? Le llamaba hermana muerte, porque él entendía también que este es un proceso natural. Todo lo que hemos nacido tenemos que llegar a morir. Y si pensamos eso, pensamos obviamente de las personas que hemos venido, de nuestros padres o nuestros abuelos, pensamos en nuestros hijos que también un día, Dios no quiera, nos pueden abandonar por algún tipo de enfermedad o problema. No estoy hablando de una muerte por accidente, no es mi intención hablar sobre eso porque eso es muy doloroso, es trágico y traumante, porque eso es muy rápido, eso pasa así en un tris, pero sí estoy hablando de una muerte natural. Entonces mucha gente le tiene miedo a la muerte y es muy sencillo también explicar que le tenemos miedo a la muerte justamente porque no sabemos qué va a pasar más allá. Como no sabemos qué va a pasar más allá, la solución es ver qué hacemos aquí, en este mundo. Disfrutamos cada momento, disfrutamos lo que es carpe diem, ¿no? Disfrutamos el día a día, el minuto a minuto. Eso hacemos o dejamos las cosas para después, postergamos, eh, no sé, tenemos una pelea y postergamos pedir disculpas para después, nos dejamos de hablar con una persona y postergamos eso para cuando esa persona quiera ¿no? reconocer que se equivocó y pedirme perdón a mí y yo me haga el orgulloso, el vanidoso, ¿no? Entonces perdemos el tiempo acá. Justamente no sabemos cuándo vamos a morir y eso es muy importante decirlo, porque si no sabemos cuándo vamos a morir significa que debemos saber que sí estamos vivos y que debemos vivir cada día con intensidad. Me explico de otra manera. El no saber cuándo vamos a morir significa que no nos debemos preocupar cuándo vamos a morir, sino que debemos preocuparnos que sí, cada día que abrimos los ojos debemos aprovecharlo al máximo. ¿Y qué pasa cuando una persona muere también? Mucha gente llega a consulta triste, con depresión y dice, no, mi papá ha muerto, mi mamá ha muerto o un familiar mío ha muerto. Lo que no te dicen es que con esa persona, el lado contrario, ¿no? Con esa persona vivieron toda su vida o estuvieron hasta el último momento de sus días mientras estaba enfermo. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien muere, nos fijamos, a ver si un poquito en mi mano, ¿no? Nos fijamos en que murió. Y toda nuestra atención está centrada en que mi papá murió o mi mamá murió y toda mi atención está murió, murió, murió. Y como dijo una persona hace tiempo, me dijo, ¿no? ¿Y ahora qué va a ser de mí? Y yo le decía, eres tan egoísta que piensas en ti, en vez de pensar en esta persona que murió y cómo se siente la familia, ¿no? No debemos pensar en nosotros, no debemos pensar primero en que hemos perdido un ser querido y después en cómo se siente la familia. Pero si te das cuenta, tu familiar murió y te estás concentrando solo en que murió, pero no estás pensando
en que de repente vivió contigo, te cuidó cuando eras niño, de repente te cuidó cuando estabas enfermo. Esa persona te llevó a una fiesta o bailaste con esa persona, almorzaste, comiste, viajaste. Entonces, hay muchas cosas buenas que hemos hecho con esta persona que ya ha muerto, pero solo una. ¿En qué nos fijamos? ¿En todo lo bueno que pasamos con esa persona o nos fijamos solamente en lo malo, no, que se fue, que ya no está conmigo y que me quedo triste? Si nosotros tomamos la atención en que se murió y se fue, significa que de ahí nos va a costar salir. Dice que 1 año dura la terapia o el duelo, no el luto, pero es cuando no hacemos terapia. Pero si nosotros nos damos cuenta que sí murió, pero que sigue con nosotros, que esa persona ha pasado muchas cosas con nosotros, entonces en vez de celebrar la muerte, deberíamos celebrar que estuvo vivo. Más que nada para eso que quería hacer este video, porque mucha gente ve la muerte como una pérdida, pero no lo ve como una ganancia. ¿Y esa ganancia es qué? Que gracias a esa persona estoy aquí, tengo mis hijos, tengo un trabajo, hemos vivido, me ha cuidado, hemos viajado, me ha enseñado a manejar carro, me ha enseñado a cuidarme, me ha enseñado a cocinar, ha dormido conmigo, o yo he dormido con ella cuando era bebé, o me ha lactado cuando era niño. Son muchas cosas que hemos pasado con nuestro familiar que se fue, y debemos concentrarnos en lo bueno. También debemos concentrarnos en lo bueno que hicimos con esa persona. Por ejemplo, si estuvo enferma y murió, tenemos que pensar si nosotros estuvimos esos días, esos últimos meses o esos últimos años asistiendo a esta persona, acompañándola en su cama, cuando estuvo enferma en el hospital, llevándola a la clínica. O sea, si hemos cumplido como hijos. Pero tenemos miedo a la muerte y lloramos porque generalmente nos olvidamos de los ancianos, nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos, y después cuando muere viene la depresión. No la depresión porque se murió, ¿verdad? Porque sabíamos que estaba enferma, sino la depresión porque yo no pude hacer nada por esta persona. Y esta persona que es mi padre o mi madre, ¿qué hizo? Murió. ¿Y yo estuve ahí? No, no estuve ahí, porque me olvidé de ellos, porque me desinteresé, porque no los llamaba, porque no les escribía, porque no los visitaba. Por eso me cae la depresión, porque ya no lo puedo remediar. Pero si yo me doy cuenta y siempre estoy con ellos, siempre estoy acompañándolos, siempre estoy apoyando a mis padres en vida y llevándolos de viaje en vida y disfrutando de ellos en vida, cuando lleguen a morir, ¿qué me va a importar más? ¿Que murió o que vivió y celebrar su vida, que estuvo con nosotros? Creo que, amigos, debemos pensar un poco más en este tema. Muy aparte del tema, así que si se fue al cielo o no se fue al cielo, si no creemos en Dios, ¿en dónde estará la muerte? Eso no es tan importante, creo. Una vez que morimos, morimos y punto. Para lo que no creemos en la reencarnación, morimos y punto. Pasamos a ser parte del sistema, de ese sistema natural o de este mundo, o del aire, o del cielo, o de la tierra, no sé. Pero ya nuestra vida queda ahí. Pero ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Cuando alguien muere, que deja su legado. Si tú te miras y has perdido un familiar, ha muerto un familiar tuyo, lo has perdido, y tú dijiste, mi papá ya se fue, mi mamá se fue. No, te equivocas. Tu papá, tu mamá sigue viviendo en ti. Darwin decía, ¿no? Charles Darwin decía que si tú tienes hijos, tienes vida. Pero si tú no tienes hijos, no tienes vida. ¿Por qué? Porque si no tienes hijos, vas a perpetuar tu vida en ellos. Tus genes los vas a pasar a tus hijos y por ende a tus nietos. Pero si tú no tienes hijos, quedas ahí, como que tu vida queda ahí. Entonces, no es que tengamos hijos o que no tengamos hijos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no debemos ver la muerte como algo negativo, sino como algo positivo. Y sí, como una ganancia, repito, como lo vio Jesús también en la cruz. Pero debemos ver la muerte como la prolongación también de nuestra especie, de la raza humana, como la prolongación también de nuestra generación, como la prolongación de nuestro apellido, de nuestra familia en nuestros hijos. Los hijos que nos quedamos sin papás, sin mamás o sin familiares cercanos y van muriendo poco a poco por cualquier enfermedad, no debemos estar tristes, sino debemos mirarnos al espejo y darnos cuenta que de repente tenemos la nariz de papá, los ojos de mamá, la nariz o la boca de papá, o los pies, o el cuerpo, o la altura, o el color de la piel de uno o de otro padre, y que nuestros padres siguen vivos en nosotros. Te sugiero, yo que soy psicólogo, te sugiero que si has perdido un familiar, coloques en tu sala una foto de ellos, un cuadro donde estén ellos, tu familiar que has perdido, y háblale.
Dile, ¿cómo estás abuelita? ¿Cómo estás abuelito? Hoy ya tengo un trabajo, que me vaya bien, acompáñame, tú que estás arriba ahí, dile a Diosito que me bendiga, que todo salga bien. Entonces, yo que soy psicólogo te digo, habla con ellos y dile que te acompañe, porque si te han querido en la vida, de hecho que te van a querer siempre y van a estar contigo.